Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy vamos a hablar de artrosis u osteoartrosis, para que usted sepa bien de qué se trata y cuál es la diferencia entre otras enfermedades que pudieran confundirse. Y para esto quiero darle la bienvenida al doctor Gonzalo Vázquez Vela. Él es ortopedista del Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Cómo estás, querido doctor? Todo muy bien, Etel. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy contenta de compartir nuevamente los micrófonos y ahora las cámaras contigo, porque estamos a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, 162 de Sky y el 728 de Cablecom, y también en YouTube, Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Así que quien te quiera ver, ya saben dónde. ¿Cómo estás, querido Gonzalo? Pues ya Todo listísimos muy bien, para... Etel. Muchas gracias. Bienvenido para... Sobreviviendo la pandemia, ¿tú qué tal? Ay, ¿qué te digo? Yo Ujú. creo que todos estamos como ya hasta el gorro, si lo puedo decir así. Sí, Ya estamos también bombardeados con tanta información de las vacunas, de si cubrebocas, que si, no sé, hay tanta información, pero yo creo que aquí sí es un tema de un compromiso personal por nuestra salud, ¿no? claro, sí, no ha sido un tiempo fácil, la verdad, ¿no? Ya, mis hijos te puedo decir que ya están cansados de esta situación. Sí. Igual nosotros quisiéramos regresar a trabajar ya de manera normal. Ujú. Esperemos que se pueda hacer esto pronto. Así es. Ay, qué bueno que mencionas esto antes de iniciar con este programa. ¿Cómo va el tema de tú que eres ortopedista? ¿La gente sí está yendo a consulta? ¿Están cuidando su salud? ¿Están siguiendo pues como los pasos adecuados para recuperarla en caso de algún tema ortopédico? Sí, Etel, mira, nosotros en el consultorio tomamos la decisión de no parar, ¿no? Sí, Y hemos atendido pacientes durante toda la pandemia, siguiendo, por supuesto, todos los protocolos, ¿no? claro. Necesarios para cuidarnos a nosotros y cuidar a los pacientes. Empezamos a utilizar una herramienta que es la telemedicina, Ujú. que no teníamos contacto con esto y la verdad es que ha sido bastante bueno porque le hemos podido dar al paciente el seguimiento, tratamiento, recomendaciones, por ejemplo, tomarse radiografías estando a distancia y las podemos ver en la nube, y por medio de estas pláticas como la que estamos teniendo ahorita, pues Sí, podemos revisar al paciente qué tanta flexión tiene, qué tanta extensión, si está hinchada la rodilla o no, por decir algo. claro. Y pues les hemos podido seguir dando tratamiento afortunadamente. Ahora, sí, muchos pacientes pues han dejado de atenderse por miedo de asistir a los hospitales o incluso o consultorios o incluso salir de sus casas. Sí. Que fíjate qué aprendizaje. Yo creo que los cambios que estamos viviendo con meter la tecnología, tanta tecnología en nuestras vidas, como las videoconferencias, como el home office y ahora la telemedicina, en tu caso, yo siento que llegó para quedarse en muchos casos, ¿no? En Sí, muchos. estoy de acuerdo, ¿eh? Fíjate que esto nos puede ampliar un poquito nuestro universo de pacientes, porque ahora estoy viendo pacientes que están, por ejemplo, en provincia, Sí, que de otra manera se les dificulta mucho venir al claro. consultorio o incluso fuera de México, ¿no? Ha sido interesante. He tenido un par de pacientes en el extranjero que hemos podido tratar así, entonces ha sido pues toda una experiencia. Una experiencia. Y sí, pues hay grandes aprendizajes, pero sí los chavos yo creo que ya también están hasta el gorro de esto de estar encerrados, de las clases a distancia, etcétera, etcétera. Pero sí, la salud se tiene que cuidar, sí Así o es, eso es sí. lo primero. Eso es lo primero. Querido doctor Gonzalo Vázquez Vela, ¿cómo podemos diferenciar lo que es la artrosis u osteoartrosis de la artritis? Mira, el término osis implica que es una enfermedad degenerativa, a diferencia de la itis. Itis quiere decir inflamación Inflamación. y está más reservado, por ejemplo, para enfermedades de tipo inmunológico que atacan las articulaciones. El caso clásico es la artritis reumatoide, Ujú. que es una enfermedad diferente, ¿sí? En el cual el sistema inmune está atacando nuestras articulaciones y las llega a destruir, en comparación con osteoartrosis o osteoartritis, que es datos degenerativos de la rodilla, habitualmente por edad, por uso, por sobrepeso, por traumas previos que ha recibido la articulación. Ujú.
Ahora, estás comentando osteoartritis, osteoartrosis y osteoartritis. ¿También va algo de inflamación cuando hay una degeneración del cartílago? Sí, hay cascadas de diversas enzimas, sí, que producen los condrocitos y de algunos metabolitos, que esto puede producir inflamación, pero más bien es conocida más que una inflamación, es una enfermedad degenerativa. Ujú. Lo cual es curioso porque, por ejemplo, hay varios medicamentos como antiinflamatorios que actúan sobre esta enfermedad, disminuyendo el dolor y la inflamación y permitiendo funcionar durante un tiempo corto mejor al paciente. Sí. A ver, para que pongamos todo muy claro. Es la degeneración del cartílago, estás mencionando los condrocitos, que son los formadores de cartílago, pero aquí ya se degeneran y es cuando empieza a rozar hueso con hueso, cuando ya el cartílago no es suficiente para manejar el ambiente adecuado de flexión o del movimiento como de hidratación articular. Es que estoy tratando de ponerlo en palabras muy sencillas. Claro, mira, el caso es más frecuente, por ejemplo, a mayor edad, Sí. es más frecuente en mujeres. Las articulaciones que se afectan con mayor frecuencia son la rodilla, la cadera, las manos, los pies, la columna. Y es una enfermedad en la cual el revestimiento de los extremos de los huesos, que tiene una carnita blanca que va bien pegada al hueso, que se llama cartílago, y que podemos encontrar, por ejemplo, en las patitas de pollo, Claro. en los extremos, igual tenemos nosotros. Ese cartílago es un sistema que ayuda para la absorción del impacto y para la lubricación de la articulación, para evitar que roce hueso con hueso. Porque eso no es adecuado. O sea, el roce con hueso, el hueso con hueso duele y crea Así es. inflamación. Y así como lo vemos en las patitas de pollo, que ahí está muy claro el cartílago, es también que permita el deslizamiento adecuado del hueso que está articulado a esos, ¿no? O sea, que estas articulaciones. Entonces, cuando hay Correcto. degeneración, que ahorita te quiero preguntar el por qué, pues duele. Estoy platicando con el doctor Gonzalo Vázquez Vela, él es ortopedista del Hospital Ángeles del Pedregal, acerca de la artrosis u osteoartrosis. Y comentabas, Gonzalo, que esto se da a mayor edad, que normalmente cuando escuchas artrosis, aunque no es artritis, piensas en adultos mayores, muy mayores, pero entiendo que esto también se da en gente... es que ahora ya han cambiado las cosas, así como nosotros, gente productiva, gente joven, que no necesariamente somos adultos mayores, aunque ya estamos cerca, pero y también en mujeres, pero sí se piensa en viejitos. Sí, digo, no necesariamente, Etel. La verdad es que puede ser una persona que tenga sobrepeso o que, Ujú. por ejemplo, haya tenido una fractura que involucre la articulación y que Sí. esto pues, la pone en riesgo a que se desgaste de manera temprana. Entonces, sí es más frecuente a mayor edad. Vamos a pensar que con cada década va incrementando el riesgo de tener esta enfermedad, pero también hay otros factores, por ejemplo, enfermedades metabólicas, sobrepeso, entre otras. Ok, pero a ver, mencionas mayor edad, pero sí, si me puedes poner un pico de edad del grupo etario que tiene con mayor Claro, frecuencia, ¿cuál sería? vamos a pensar que la prevalencia a los 60 años en hombres es de 10% y de mujeres es de 13%. Entonces, un poco más Ujú. frecuente en mujeres, ¿sí? Y la siguiente década de la vida, pues va a ser más alto y así sucesivamente. Ok. Ahora, por eso es que tenemos así unas campañas de marketing tan grandes, con tantos tratamientos, ¿sí? Porque a la larga pues, nos vamos a quedar sin cartílago y todos queremos tener cartílago para tener mejor movilidad, no tener dolor y tener una mejor función. Claro, que no necesitemos Desafortunadamente, una prótesis, ¿no? Que ya necesitemos reemplazar esa articulación correcto. porque el cartílago, que es algo que te quiero preguntar, el cartílago, porque mucha gente lo piensa, ¿se regenera? Sí, fíjate que estuve viendo una plática que tuvimos hace 3 años, que Sí. hablamos de artroscopía, y hace 3 años que no me invitas, entonces te lo Ay, voy a ay, ay. recordar. Públicamente ya Y me regañaron. en la cual, no es cierto, es mentira. No, Oye, con gusto, Gonzalo. en la cual platicamos un poco del cartílago,
y de que cómo se va desgastando a mayor edad, con mayor actividad, y la pregunta es si se regenera o no, y la realidad es que no se regenera, o sea, no hay productos maravilla. Así No es. sirven, pues muchos productos que hay en el mercado, ¿sí? Diacereína, glucosamina, condroitin sulfato, en algunos pacientes pudieran llegar a disminuir los síntomas, pero se ha visto en estudios, sí, que no funcionan mejor que el placebo. Entonces, es nada más con la idea de disminuir síntomas. Lo que hacemos en la realidad, en la práctica clínica, una vez que identificamos un paciente con estas características y el cual se presenta con dolor, con inflamación de la articulación, con rigidez o con datos mecánicos, Ujú. es, bueno, pues dar analgésico tipo como paracetamol o podríamos dar algo un poquito más fuerte, antiinflamatorios, modificación de la actividad que están haciendo, bajar de peso, el utilizar alguna asistencia para poder caminar, como por ejemplo un bastón, podría Sí. ser que a la gente pues, evidentemente no le gusta usar un bastón, ¿sí? Y podemos hacer todavía algunas cosas más, como alguna inyección, ya sea de corticoide o de ácido hialurónico. Y ya pasando a la parte quirúrgica, pues dependiendo de cada caso en particular, si hay una mala alineación, ¿sí? Pues se puede Corregir. hacer una Ujú. corrección de la alineación, correcto, o si hay un menisco que está roto y que está dando síntomas y que pudiera ser parte de un proceso degenerativo, pues arreglar ese menisco o quitar la parte del menisco que está lastimado. Sí. O si las rodillas están, ya sabes, esa posición que De vienen las charrito o rodillas, de X, ¿no? Ujú. así es, en forma de X que se llama genuvalgo o en forma de charrito que es genuvario y que se sobrecarga un compartimento, pues lo que hay que hacer es una osteotomía para realinear la extremidad y tratar de evitar una O sea, prótesis. cortar el hueso para alinear la extremidad y evitar una prótesis. Así es, Yo soy tu correcto. traductora Ahora, simultánea, Doc. sí, perdón, estoy tratando de usar los términos menos técnicos No posibles. te preocupes. Pero Oye, fíjate que algo importante, Gonzalo, es que si ves en la calle, o sea, de repente ves caminando una gente que sí trae las rodillas completamente desalineadas, que va en X, sí, o al revés, como charrito, ¿no? Y entonces quiero que se pongan a analizar si así las tienen ustedes que nos están escuchando, algunas de las personas, porque es importante corregirlo, porque si no están cargando más peso en cierta área de soporte y pueden estar desgastando su cartílago hasta que ya verdaderamente sea muy doloroso caminar, ¿no? Ese es en el así ejemplo es. de las rodillas, que es como muy, muy común. Claro, y creo que es entre la rodilla y la cadera son las Sí. articulaciones que más frecuentes se afectan. Ahora, yo quisiera platicar un poquito también de Ujú. en lo que acaban la gran mayoría de estos pacientes que pudiera ser en un reemplazo articular, en Sí. una prótesis ya sea de rodilla o de cadera. Ujú. Y que la realidad es que, bueno, pues nadie quiere operarse, pero estas cirugías en particular Sí. son cirugías que han demostrado a cabo de muchos años que son pues muy buenas desde el punto de vista que le dan una excelente calidad de vida al Sí. paciente, le quitan Funcional, o el sea, dolor, claro. les regresa la función y es un paciente que antes pues no podía caminar 2 cuadras y ahora puede valerse por sí mismo, Sí. lo cual pues digo, es indispensable el poderte valer por ti mismo, ¿no? Entonces, 100%. Fíjate que he tenido pues el orgullo de atender a tus pacientes con la rehabilitación y los pacientes que has operado que acaban bailando, o sea, que de repente no pueden caminar y cuando se piensa en prótesis, como que se piensa en algo muy complicado, ¿no? O sea, piensas en el hombre biónico y estas cosas, pero lo único que haces es reemplazar esta articulación dañada y permitirte hacer tu vida. Entonces, a mí así se es. me hace una excelente opción cuando ya no hay o sea, cuando ya no hay otras cosas que hacer. Pero sí me Exacto. preocupa que la gente piensa, Gonzalo y amigos, que el cartílago se regenera. Y también entiendo que la publicidad es muy engañosa y te dicen, es que esto te va a devolver el cartílago. Y no, o sea, lo pueden mejorar la Y nutrición, como bien lo mencionaste. así es. Desafortunadamente no hay nada que pueda regenerar el cartílago. Entonces, una vez que se pierde, se perdió y no tenemos con qué recuperarlo. Ahora, sí tenemos la tecnología desde el punto de vista quirúrgico de esas superficies, como dices, cambiarlas por unas que son de metal con plástico. Evidentemente no son propias, pero por ejemplo en la cadera el paciente se siente súper bien, puede subir y Claro. bajar escaleras, caminar, ponerse zapatos o calcetines que seguramente se le dificultaba mucho y lo mismo con la rodilla te permite
ya con una prótesis hacer cosas que no podías hacer antes. Ahora, la cirugía ha cambiado pues mucho desde el punto de vista que esto era una cirugía que antes llevaba muchas horas en el quirófano, ¿sí? Que requería a lo mejor alguna transfusión de sangre. Sí. En la actualidad, pues es diferente, es mucho más rápido. O sea, el paciente se interna, por ejemplo, el domingo en la noche, lo operamos el lunes. Gonzalo, perdóname que te interrumpa, pero entra la guillotina y tenemos que irnos a una pausa. Regresamos en un momentito, no se vayan. Platicando con el doctor Gonzalo Vázquez Vela, un extraordinario ortopedista del Hospital Ángeles del Pedregal, acerca de la artrosis u osteoartrosis, esta degeneración del cartílago que se da en diferentes articulaciones y que comentabas las causas, que podría ser un traumatismo, una mala alineación de la articulación, como es el caso muy evidente de las rodillas, cuando es en charrito o en X, algunas enfermedades metabólicas, y que no hay nada que regenere el cartílago. Lo ideal es quitar la causa, ¿no? Que tal vez es la alineación, en ese caso, pero otras cosas ya no podemos hacer nada más que mejorar la articulación, y en este caso sería tal vez como esos escalones terapéuticos, primero medicamentos, antiinflamatorios, analgésicos, y después ya cuando no hay, y bueno, obviamente terapia física, pero cuando ya el desgaste es tal que necesita un reemplazo articular. Vale la pena hacer aquí hincapié de que primero hay que agotar todas las alternativas conservadoras, y por conservadoras me refiero a no cirugía. Entonces, medicamentos, fisioterapia, fortalecimiento, mejoría de la movilidad de las articulaciones, bajar de peso, etcétera. Pero cuando el paciente llega a ya tener un desgaste tan importante que nada de esto le mejora, ¿sí? Porque los medicamentos pues no son chochitos, tienen efectos secundarios y pueden subir la presión, pueden inclinar la cascada de la coagulación hacia formar coágulos, pueden lastimar el riñón, pueden lastimar el estómago, ocasionando un sangrado de tubo digestivo. Entonces, en ese momento, si se necesita una prótesis, pues yo le recomendaría a tus radioescuchas y al público que nos está escuchando que no le tengan miedo a la prótesis. La realidad es que es una cirugía muy bonita, en la cual el paciente acaba muy contento, es muy gratificante para todos, para el doctor, para el paciente, para el terapeuta, porque podemos darnos la oportunidad de regresar a nuestros pacientes a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que buscamos en medicina a fin de cuentas. Que ese es el punto, dolor, calidad de vida, Gonzalo. Y calidad de vida, así es. Ahora, te comentaba antes del corte que las cosas han cambiado, ¿sí? Y los pacientes ya no se quedan tantos días hospitalizados, ya no tienen tanto dolor. Usamos varias cosas nuevas como medicamentos, vías multimodales para manejo del dolor, para que el paciente no experimente dolor. Usamos máquinas de movimiento continuo pasivo que tú nos enseñaste a usar para que el paciente recupere la movilidad rápidamente. Infiltramos alrededor de la cápsula varios medicamentos anestésicos de larga duración, y el plan es que el paciente se opere el lunes y el miércoles se va a su casa caminando con una andadera, ¿sí? Entonces, la realidad es que ya no son esas cirugías que el paciente se quedaba 5 días, 7 días, es mucho más rápido, y creo que el paciente está mucho más contento en su casa que estando en el hospital, definitivamente. Sí, y mucho más contento cuando recupera la movilidad sin dolor, ¿no? Claro, que eso está... por supuesto. Sí, y con estos protocolos de atención rápido, lo que hacemos es que le disminuimos el uso de sondas urinarias, de transfusión. Estamos peleados con los opioides y hacemos todo lo posible por no darlos, porque esto ocasiona pues náusea, vómito, estriña a los pacientes, digo, puras cosas que no son agradables. Entonces, como que tenemos una receta de cocina en la cual la tenemos bien estudiada para que el paciente lo podamos reincorporar a sus actividades lo más pronto posible. Que eso sería lo ideal. Por favor, si está, ¿me puedes repetir brevemente, Gonzalo, la sintomatología de que hay un desgaste articular? Con gusto. Es dolor, inflamación en las articulaciones, rigidez, sobre todo en las mañanas o después de periodos de inactividad. Esa rigidez, esa sensación que se siente como pieza la rodilla o la cadera y que limita el movimiento. Y datos mecánicos como que truena la rodilla, como que se atora, ¿sí? Y esto me refiero a rodilla, cadera o a otra articulación. O sea, que hay algo que no está funcionando bien. Perdón.
adentro. Entonces, dolor, inflamación, rigidez, que truena y que, o sea, principalmente en las mañanas, la rigidez que nos comentabas, que hay algo que se atora, hay que buscar la consulta de un experto como el doctor Gonzalo Vázquez Vela para que pueda recuperar su calidad de vida. Recuerde que hay ciertas cosas que se hacen antes de llegar a una cirugía. No todos son candidatos a cirugía, pero eso es bien, bien importante que sepa que hay una excelente opción que le regresa su calidad de vida y se lo dice alguien que rehabilita, ¿no? Llevo muchos años, más de 30 y tantos años en la rehabilitación y sé cómo cambia la vida de los pacientes, es impresionante. Entonces, les recomendamos el doctor Gonzalo Vázquez Vela en el Ángeles del Pedregal. ¿Qué consultorio, Gonzalo? Estoy en el 608, Ethel, a tus órdenes y a la orden de los pacientes, por Muchísimas gracias. Como siempre, gracias por tus atinados comentarios y te agradezco muchísimo que hayas compartido conmigo micrófonos y cámaras. Gracias, doctor Gonzalo Vázquez Vela. Gracias a mi equipo de producción. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.